Hola, en el presente video hablaremos sobre las sociedades mercantiles en el Perú. ¿Qué es una sociedad mercantil? Basándonos en la Ley General de Sociedades, podemos decir que es la asociación voluntaria de personas que aportan bienes o servicios para el ejercicio común de una actividad económica. Esta se constituye para un fin lícito y en beneficio de las personas que lo conforman. Ahora, ¿qué tipo de sociedades pueden constituirse en el Perú? Dentro de las más comunes podemos ver que existen 5 tipos de sociedades que se pueden conformar. A continuación mencionaremos las características de cada una de ellas. Empezaremos por la empresa individual de responsabilidad limitada, o por sus siglas EIRL. Basándonos en la ley, es una persona jurídica de derecho privado, constituida por voluntad unipersonal. Esta, para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de pequeña empresa. Dentro de sus características podemos ver que está conformada únicamente por una persona. Esta es una persona natural, la cual podrá ser titular de una o más EIRLs. La EIRL se constituirá por escritura pública y deberá ser inscrita en el registro mercantil. Dentro de la responsabilidad del titular de una EIRL, este se limita a los aportes que realice a la empresa, es decir, que el titular no responde personalmente por las obligaciones que pueda tener esta. Asimismo, el titular tiene un patrimonio distinto al de la empresa. Las características del capital social es que se considera una participación, debido a que el aporte puede ser en dinero efectivo, en bienes o servicios, y no en acciones o títulos de valor. Sociedad responsable limitada, que es una SRL, es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado. Por lo tanto, las deudas no corresponden con el patrimonio de los socios, sino a lo aportado en dicha empresa. Características de una SRL. Los números de socios mínimo participan 2 socios, pueden ser naturales o jurídicas, y un máximo de 20 socios. Su forma de constitución. Ingresan a la constitución a través de una escritura pública. El ingreso de capital. El capital está dividido en participantes sociales iguales y acumulables. Tienen una duración determinada, o sea que no tienen un límite definido. En el caso que ocurriese un problema con su NAR, los socios deberán responder por el monto que aportaron y su futuro se basa en el valor que puedan tener su local comercial, ya sea clientela, maquinarias, marcas, etc. Tiene una duración determinada, o sea que no tienen un límite definido. Sus características tanto personalistas como capitalistas. Sociedad anónima. La sociedad anónima, su objetivo principal de esta sociedad es generalmente reunir dinero procedente de numerosos inversores para cometer grandes proyectos que de otra manera no se podrían realizar. Es una sociedad de tipo mercantil en la que varias personas se unen para adquirir acciones y relacionarse con socios de una empresa. Algunas características de la sociedad anónima. Tiene capitales con responsabilidad limitada por parte de sus socios. El capital está representado por acciones, las cuales valen todas ellas lo mismo y deben ser nominativas. Tiene 3 órganos sociales: Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia. Sociedad anónima abierta. ¿Qué es? Es un proceso en el cual permite la circulación de una capital grande. Es por ello que cada país se encuentra auditada por la superintendencia, dada la participación en la bolsa de valores, lo cual se refiere a una persona que cuenta con la facultad jurídica, proceso que será impulsado por un patrimonio formado por una red de accionistas. En sus características tenemos que el objetivo principal es encontrar el ahorro del público buscando financiamiento o bien para la constitución de capital que le permita constituirse. Son 3 características: la emisión de acciones de bolsa de valores. En esta, la sociedad emite un valor dentro de la bolsa de valores, teniendo así un financiamiento proporcionado por la compra de acciones. La constitución por suscripción pública. La empresa usa la suscripción pública con el fin de adjuntar el capital fundamental. Emisión pública de acciones. Se aumenta el capital del socio. En este proceso, los accionistas darán paso a que éstas puedan ser adquiridas y ofertadas a un público en general. Sus requisitos son: en los socios, la cantidad de socios puede variar según el país, pero puede alcanzar más de 200 socios integrados. El capital social es el 35% del capital social de la empresa, donde pertenece a cerca de un mínimo de 175 accionistas, e incluso puede llegar a un número más alto y no existe un monto mínimo para su consolidación. Las acciones. Las acciones son instrumentos de inversión y de capitalización. Su valor dependerá de factores relacionados a los accionistas. Están en posiciones de apostar para ganar dividendos cuando estos sean repartidos.
La responsabilidad de una empresa con sociedad anónima abierta. En este tipo de sociedad, de acuerdo al patrimonio que es formado por los accionistas, estos se hacen responsables de las obligaciones adquiridas como sociedad hasta llegar al límite de los aportes que cada uno de ellos han realizado. La organización de la sociedad. La administración de la sociedad está conformada por una junta general de acciones, en la que participan socios y accionistas de la empresa. También está la gerencia general, nombrada por la junta de accionistas, que se constituye por socios y no socios de la empresa. Finalmente está el directorio, el cual es debidamente nombrado por la Junta General de Accionistas, que debe contar con un mínimo de 3 miembros que bien pueden ser socios o no de la sociedad. La duración. En cuanto a la duración de la sociedad, esta puede mencionarse dentro del proceso de constitución. De esta manera puede figurar con una duración determinada, es decir, definida o bien indeterminada. La sociedad anónima cerrada tiene como número de socios un mínimo de 2 y un máximo de 20. En cuanto a la responsabilidad, esta no recae en los socios, sino a nombre de la empresa. Los organismos que la conforman son la gerencia, la Junta General de Socios y los directorios, el cual es facultativo, es decir, puede tenerlo o no. La forma de constitución es mediante una escritura pública. En cuanto a la transferencia o participación, una sociedad anónima cerrada tiene derecho de adquisición preferente de los demás accionistas en caso de transferir total o parcialmente sus acciones. Además, estas no están inscritas en el registro público de mercado de valores. ¿Qué se necesita? Ser persona jurídica o natural, con interés de formar una empresa con fines de lucro. El capital está representado por acciones nominativas y se integra por aporte de los accionistas. Las acciones representan la parte alícuota del capital y todas tienen el mismo valor nominal. El aporte puede ser en efectivo o en bienes. La sociedad en comandita, también conocida como sociedad comanditaria, es una sociedad de carácter personalista, es decir, la sociedad se constituye teniendo en cuenta las circunstancias personales y patrimonios de los socios. Cada una de las personas que lo integran van a aportar el capital que quieren invertir. La razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados, o con los apellidos de dos o más de ellos si fuesen varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad en comandita, la que podría abreviarse I. CIA.S.NC. Algunas de las características de esta sociedad en comandita es que no existe el capital mínimo requerido para formar la compañía. El número mínimo de socios es de 2 y no hay un número máximo. Es gerenciado por uno o más socios colectivos. Solo se puede llevar a cabo lo que son actividades comerciales o industriales. ¿Quiénes son sus socios? En este tipo de sociedad coexisten socios colectivos y socios comanditarios. Ambos aportan capital a un fondo común, el cual se emplea en la explotación de alguna actividad con fines lucrativos. La presencia de estos dos tipos de socios en las sociedades en comandita es fundamental, pues sin la presencia de alguno de ellos la sociedad tendría que disolverse. ¿Cómo podríamos diferenciar a estos dos socios? El socio colectivo o socios gestores tienen con exclusividad la administración de la sociedad, así como la representación legal de la misma, y deben responder en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria todas las obligaciones sociales. El socio comanditario o socios capitalistas son los que aportan el capital, pero no participan en la administración de la sociedad, ni tienen la representación legal de la misma a menos que hayan sido delegados por los socios colectivos, por lo que su responsabilidad es limitada al monto de su aportación. Los tipos de sociedades en comandita que podemos encontrar son dos. La sociedad en comandita simple. Aquí se hallan tanto socios colectivos como comanditarios, cada uno con responsabilidades limitadas o ilimitadas y contribuciones monetarias de trabajo. Esta sociedad en comandita simple no siempre está obligada a auditar o presentar sus cuentas anuales en el registro mercantil. Los aportes son los que constituyen el capital social. Por otro lado, también encontramos la sociedad en comandita por acciones. Al igual que la anterior, se constituye de socios colectivos y comanditarios, pero su capital se reparte en acciones de igual valor que pueden cederse libremente. Se mezclan las características de la sociedad anónima y la sociedad comanditaria simple. Este tipo de sociedad en comandita por acciones están obligadas a presentar sus cuentas y balances en el registro mercantil, si la norma del país vigente lo requiere. Comparten muchas regulaciones y normas de las sociedades anónimas y son consideradas como sociedades de capital. Algunas de las diferencias entre la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones es la división del capital, ya que en la simple el capital se divide en aportaciones, mientras que en comandita por acciones el capital se divide en acciones, representadas en títulos de igual valor. Otra de sus diferencias es el órgano de fiscalización. En la simple, el órgano de fiscalización serán los socios comanditarios, y este órgano va a ser opcional.
Por otro lado, en comandita por acciones, debe establecerse un órgano de fiscalización, contador, auditor o comisario. Este va a ser nombrado por los socios comanditarios. En este caso, el órgano de fiscalización es obligatorio. Con respecto a la cesión de aportaciones o acciones, en el caso de en comandita simple, la cesión de las aportaciones se efectuará por escritura pública. Cuando los socios colectivos cedan su aportación, necesitarán de la aprobación unánime de los demás socios colectivos. Si se trata de un socio comanditario, se requiere el voto unánime de los demás socios comanditarios. En el caso de en comandita por acciones, la cesión de las acciones se realiza mediante una negociación. Es libre a menos que se pacte el derecho de preferencia. En caso de las normas, en comandita simple, los socios se rigen por las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. Por ende, en este tipo de sociedad no pueden exceder de 25 socios comanditarios. En comandita por acciones, los socios comanditarios se rigen por las normas de la sociedad anónima. Por ende, debe haber un mínimo de 5 socios comanditarios. Y en disolución, en comandita simple, este tipo de sociedad corre el riesgo de disolverse si ocurren pérdidas que reduzcan el capital a la tercera parte o menos. En comandita por acciones, correrá el riesgo de disolución cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Por último tenemos a la sociedad civil, que está conformada por una organización de individuos que mediante el ejercicio de una profesión, oficio o práctica tienen como fin obtener una ganancia de las actividades que realizan. En este tipo de sociedad prima la experiencia profesional, las habilidades o el renombre. Un ejemplo común es el caso de los estudios de abogados y contadores. Dentro de la sociedad civil, tenemos a la sociedad civil ordinaria y a la sociedad civil de responsabilidad limitada, cuya diferencia es que en la primera los socios pueden responder de forma subsidiaria por las obligaciones sociales que tenga la sociedad. Sin embargo, en la segunda, los socios nunca responden personalmente por las responsabilidades u obligaciones que tenga la sociedad. Muchas gracias por tu tiempo. Esperamos te haya gustado el video. Dale like y comparte con tus amigos.